Y ya regresamos en cadena nacional y vamos a una de las secciones emblemáticas de nuestro programa, con quien además la sabe liderar perfectamente, señor director. Quiero que pongamos en pantalla la imagen de Cadena de Hilos en cadena nacional, y por lo mismo saludamos a quien lleva el pandero en esta sección, Nicolás Yáñez, fundador y editor de NIT. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Vicky, ¿cómo estás tú? Bien, pues qué bueno verte de nuevo. Me alegro, sí. Hay harto tema que ver. Bueno, la distancia ahí propia de estas comunicaciones virtuales, pero de todas maneras cargadísimos de información, cargadísimos de hilos, y por lo mismo quiero que comencemos con el primero, ¿te parece? Porque hay un tema que nos dejó llamar la atención y que queremos conversar junto a ti sobre las fuerzas de orden y seguridad, particularmente sobre algunas compras que han estado bien polémicas. Por eso revisamos el siguiente hilo, que dice lo siguiente. Esta semana, fuerzas de orden y seguridad invirtieron a través de distintos fondos públicos cerca de 8.000 millones de pesos en vehículos blindados y de otra índole. Nico, en términos generales, ¿qué es lo que vamos a encontrar? No sé si es que desplegamos este hilo. Sí, mira, a ver, nosotros hicimos un análisis, siempre estamos mirando mercado público. Nuestro lema es: te mostramos lo que hacen, no lo que dicen, ¿verdad? Por lo tanto, siempre estamos mirando ahí tras bambalinas qué es lo que hace el aparato público, entre otros. Y bueno, nos encontramos que esta semana, hablando por la semana pasada, ¿verdad? Nuestras fuerzas de orden y seguridad gastaron una cantidad de plata impresionante. Estamos hablando que son cerca de 11 millones de dólares, son cerca de 8.000 millones de pesos en vehículos blindados y de otra índole. Mira, tenemos acá lo que tú nos mencionas respecto a los vehículos y en realidad lo que aborda también este hilo, y lo vamos a ver en pantalla para ir aspecto por aspecto. Primero, aquí sale Chile, Carabineros de Chile refuerza su flota y abre licitación para adquirir 256 vehículos con un presupuesto de 10 millones de dólares. Eso Correcto. Es parte de este gasto, ¿cierto? Correcto. Sí, o sea, si queremos aterrizar los datos un poco para que la gente en la casa entienda la cifra, estamos hablando que es un valor equivalente a todo lo que ha gastado el Ministerio de Salud en materia de residencias sanitarias, por ejemplo. O sea, es un valor equivalente. O, por ejemplo, toda la transferencia en dinero, todo el apoyo que ha hecho el gobierno a específicamente la comuna de Puente Alto. De hecho, es un 30% superior a esa transferencia. Estamos hablando que Puente Alto es una de las comunas más populosas, ¿verdad?, de la región metropolitana. Bueno, este gasto, como te digo, en vehículos es equivalente a esos valores, digamos. Perdón que te pregunte, pero vehículos, ¿con qué fin? ¿Para qué se utilizarían? ¿Sabemos esa información? ¿Es necesario invertir más de... ¿cuánto dinero exacto era? Más de 10 millones de dólares, ahí reviso bien el dato, en estos tiempos de pandemia que son complicados. Sí, mira, en realidad aquí estos gastos se hicieron a través de 3 fondos públicos diferentes. En particular se apoyaron vehículos para la Policía de Investigaciones y también para Carabineros. En relación al ítem de la PDI en particular, tenemos que ir a mirar a 2 consejos regionales. Uno es el Consejo Regional Metropolitano, que ahí lidera Felipe Berríos, que no es el cura, ¿verdad?, jesuita, sino que es un personaje del Partido Socialista, donde ese Consejo Regional aprobó, como te comento, $1 millón. Estamos hablando de cerca de 779 millones de pesos para la compra de 2 blindados. O sea, $1 millón para la compra de 2 blindados. Y en este caso, si uno mira, nosotros mostramos ahí en el hilo unas cotizaciones que hizo la PDI, donde muestran 3 empresas internacionales que ellos dicen: oye, estas empresas podrían eventualmente entregar estos autos de estas características, y parecen autos sacados de una película de Batman, ¿ya? Del director de Nolan. O sea, son unos monstruos de autos, ¿verdad?, que cada uno cuesta cerca de 300 y tantos millones de pesos. De hecho, una de las cotizaciones estamos hablando 700 millones de pesos.
¿Ya? Por Y lo lo que tanto, estamos viendo ahora en pantalla. exacto, ¿Cierto? exacto. Esos son los automóviles. Más abajo aparecen los tres modelos. De hecho, uno de los modelos tiene el costo total del presupuesto que estaba destinado. O sea, un auto cuesta $1.000.000. ¿Ya? Y bueno, y ahí uno, como tú te preguntas, Vicky, bien, de buena manera, vale la pena, es necesario hoy día. Luego nos vamos al Consejo, al Gobierno Regional del Biobío, que en este caso ahí ¿Ya? está liderado por Felipe Kuhn de la UDI. Y también ahí se aprobó, si bien es un valor menor, que estamos hablando de cerca de $500.000, son 300 millones de pesos, se adquieren 4 camionetas sub 4x4 blindadas también, para efectos, dicen ellos, para efectos de operación institucional en un marco de seguridad para los funcionarios en este caso. O sea, ese es como la razón de gastar estos valores. Bueno, aquí para un poco recapitular también lo que tú nos decías, dentro de este hilo que además estamos viendo ahí en detalle, veíamos también las características de estos autos blindados que tú nos mencionas. ¿Sí? Vemos lo que tú decías respecto, por ejemplo, a la Gobernación Regional de Biobío. Se abre licitación para adquirir 4 camionetas subblindadas para la PDI de Chile con un presupuesto de $562.000 millones con De estas pesos, adquisiciones, sí, de pesos. perdón, de pesos. Claro. Bueno, hacer la aclaración. Con Eso, esta, eso se, sí, dale, ¿sí? eso se refiere a los gastos para la Policía de Investigaciones, como te comento, que si bien los números son bastante altos, ¿verdad? Es la compra menor. O sea, la compra mayor y lo más relevante, no sé si tú viste, Vicky, esta semana hubo toda una polémica porque el gobierno estaba gastando 35 millones de pesos en frutos del mar. Sí, No lo sé vimos. Y si entre vieron Manta eso. y Ostión o Erizo, no recuerdo Sí. bien. Bueno, después uno analizando bien el contrato, básicamente era un catálogo donde el gobierno elegía durante un año producto y tenía como un marco de presupuesto 35 millones de pesos. Entonces, por ahí se fue matizando desde parte de la moneda. Pero ahí no debiésemos poner la preocupación. Carabineros de Chile, la institución de carabineros liderada por Ricardo Yáñez, ahí yo hago la salvedad que no es mi papá. Mi papá se llama mi papá se llama Ricardo Yáñez igualmente, pero no es mi papá, tengo que hacer esa salvedad. En este caso, el director general de Carabineros aprobó, a través de su dirección de logística, un gasto de $10 millones. O sea, estamos hablando que son 6.700 millones de pesos en la compra de 200 y fracción automóviles de distinta índole. Ya sea autos, no sé, con calabozo, las mismas camionetas sub 4x4, o sea, ahí son, claro, son 256 automóviles los que en definitiva están dentro del catálogo que solicitó Carabineros de Chile para reforzar o renovar su flota de vehículos en este caso. Nico, yo no sé si tú tienes esta información, pero esto es algo que se hace año a año, o este año es excepcional esta compra, o al menos esta licitación. Sí, en este caso ellos, para poder echar mano a esos presupuestos, son presupuestos que se destinan anualmente, sin perjuicio de eso, ya sea tanto en los consejos y gobiernos regionales como en la compra de carabineros, que son licitaciones, ¿verdad? Yo creo que una situación de pandemia y en un estado de catástrofe en particular, abre la puerta para que las decisiones de compras tan millonarias, ¿verdad?, se puedan al menos revisar y ver si efectivamente vale la pena hacer una compra tan millonaria en fierro, considerando que, por ejemplo, en el gobierno regional del Biobío, la semana pasada estaban con un 93% de camas críticas ocupadas, producto de los 5.000 contagios en la región del Biobío. Entonces me parece que el gobierno regional, en particular del Biobío, debiese poner atención en eso, más que en dotar, ¿verdad?, a la Policía de Investigaciones con blindados. Más que en la compra de estos autos que estamos viendo acá en pantalla, porque como decías tú, es como digno de una película de Batman, se ven claramente, es un gasto importante, deben tener un costo elevado cada una de las unidades de esta compra, bueno, 256 en total, tú nos decías ahí el valor. Sí, a modo de reflexión final, me parece que una institución donde todos estamos más o menos de acuerdo en que necesita al menos revisarse o refundarse, ¿verdad? Esta institución, estamos hablando de las fuerzas de orden y seguridad, y además sumado a todas las violaciones a los derechos humanos que se han constatado por distintas organizaciones independientes de derechos humanos, y además sumado eso a los llamados de responsabilidad fiscal que ha hecho el Estado, ¿cierto? Y todo lo que se ha resistido en ayudar a la ciudadanía a entregar
bonos. O sea, esta semana hemos visto como muchas personas no han podido acceder a su bono de emergencia, ¿cierto? Bueno, llama la atención y es incluso violento que se abran licitaciones por 11 millones de dólares para poder dotar con mayor vehículo represivo, ¿verdad?, a las instituciones de fuerza y seguridad. Bueno, y de hecho también veíamos además en la imagen que va adjunta, dicho sea de paso, en este hilo que hacen ustedes, también se puede apreciar el valor de cada uno de estos vehículos, que ahí lo veíamos bien, bien llamativo, una compra importante y un monto tan alto, como decías tú, en estos tiempos de pandemia. Y lo estamos viendo en imágenes, por ejemplo. ¿Sí? El auto del medio, ¿cierto?, tiene un valor de 795 millones de pesos. Eso te iba a comentar, el más elevado de esta licitación. Ese auto, como te digo, tiene el costo del presupuesto total destinado por el Consejo Regional Metropolitano, liderado por, como te digo, Felipe Berrío. Yo pongo ahí el énfasis también en las decisiones de qué personas elegimos para los consejos regionales, para los gobiernos regionales y para los gobernadores, porque a veces uno no le toma mucha atención, no le presta mucha atención a la gente que está llegando ahí, pero toma decisiones, por ejemplo, como esta, donde en vez de poner el punto en el desarrollo de la ciudad, en educación, en salud, o sea, empecemos a calcular cuántas, por ejemplo, internet se podría proveer con este presupuesto a familias que hoy día no tienen acceso a internet o acceso a computadores para poder estudiar. Estamos hablando que este monto es superior incluso, o sea, es cercano, perdón, a todo lo que se ha gastado en ventiladores. O sea, son montos, como te digo, bastante violentos en un contexto de pandemia, en un contexto de cesantía y donde debiese preocuparnos otro tipo de situaciones, ¿verdad? Oye, Nico, ¿y este costo podría elevarse porque lo que veíamos ahí es con IVA o es sin IVA? No, este valor es con IVA. Sí. Ya. O sea, no digo eso para escandalizarnos aún más, pero de todas maneras estamos hablando también de cifras desproporcionadas. Sí, y nosotros sacamos una foto a las licitaciones que se abrieron esta semana, porque si hiciéramos un análisis de todas las licitaciones que están abiertas hoy día, probablemente el monto sería mucho mayor. De hecho, hoy día estuve revisando, la Pedilla abrió para 4 o 5 camionetas más en otro lado, digamos. Entonces, se sigue gastando plata en vehículos blindados. Nico, yo te quiero llevar a otro tema, pero que también podría vincular acá a la institución y que da cuenta de un reportaje que realizaron ustedes y que lo vemos ahora en pantalla. Dice lo siguiente: presos de la revuelta, familias ruegan por un juicio justo. ¿De qué se trata este reportaje? Sí, bueno, este es un reportaje que nosotros publicamos, que realizó en particular el medio La Razón. Lo desarrolló la periodista Camila Escanilla. Nosotros trabajamos en la adaptación de este reportaje a través del periodista Fernando Miranda, y bueno, en este caso nos pareció muy interesante darle difusión a este tema porque es bastante sensible. Hoy día, según los antecedentes del INDH y el CODEPU, ¿verdad?, hay 42 personas en Santiago todavía en prisión preventiva desde la revuelta, ¿cierto? 16 personas en Antofagasta, 8 en Concepción y una en San Antonio. La verdad es que ha sido un hecho que ha preocupado mucho, sobre todo, ¿verdad?, a las organizaciones de derechos humanos y las familias de estos jóvenes, que en muchos casos llevan más de un año presos, ¿verdad?, por circunstancias, ¿verdad?, en contexto de manifestación. Bueno, y ahí no deja de llamar la atención algo que lo consigna el reportaje, que se da cuenta de una importante cantidad de las detenciones que ocurrieron. En varias de ellas se descarta, por ejemplo, la utilización de hidrocarburos. ¿Qué es lo que pasa con estas personas durante este proceso de investigación que dices tú? También hay algunos que llevan más de un año en esta situación. Sí. Bueno, la verdad es que acá, por supuesto, nosotros La Razón, ¿verdad?, conversó con varios abogados que han estado participando en estas causas, defendiendo a estos jóvenes y algunos no tan jóvenes. Y la verdad es que en la interna nos dicen que Carabineros a priori sabe que no tiene pruebas suficientes, por ejemplo, para poder llegar a una sentencia efectiva con un joven. Por lo tanto, hacen una serie de trabajos o de dilataciones, ¿verdad?, de procesos para efectos de al menos tener estos jóvenes presos un año.
¿ya? Hablamos, por ejemplo, en particular con Jaime Fuentes, que es abogado, y él es hermano también de Matías Fuentes, de 20 años, que estuvo cerca de 14 meses, ¿verdad? Preso, y que finalmente fue absuelto de toda pena, digamos. Entonces él nos comenta en el reportaje, como te digo, que nosotros publicamos, que Carabineros sabe desde un inicio que no dispone de las pruebas necesarias, y además también el Ministerio Público también retrasa, ¿verdad?, todo el trabajo que tiene que realizar para llegar a una pena efectiva, vale decir, pide fechas de investigaciones muy largas, muy laxas, los procesos para poder medir los hidrocarburos, como tú comentas, también se dilatan. Entonces, claro, la prueba llega, pero llega tarde, y durante todo ese periodo el joven estuvo en prisión preventiva. Claro. Acá uno tiene que ver, ¿verdad?, la proporcionalidad de la pena. Cuando a ti se te pilla con un artefacto explosivo, se te pilla tirando piedras en la calle, uno tiene que preguntarse, ¿esta persona merecía estar un año preso? Claro. Más incluso considerando que luego fue absuelto de toda pena por falta de pruebas. ¿Te fijas? Y en algunos casos, ¿verdad?, gracias a la Ley de Seguridad del Estado que Sebastián Piñera implementó durante la revuelta, ¿verdad?, a partir del 18 de octubre, las penas se agravaron bastantemente. Claro. Se agravaron bastante. Entonces, hay dos jóvenes, por ejemplo, que el Ministerio Público estaba pidiendo 15 años para cada uno por incendios en la granja, donde luego se descubrió que en realidad no era tal la gravedad de los hechos, y se recalificó la pena a daños menores. Lo que claramente no van a ser 15 años, sino que a lo mejor una pena proporcionalmente mucho menor. Hoy día nos llegó la información que el profesor de matemáticas que pateó un torniquete, el ¿sí? famoso profesor, bueno, el Ministerio Público pidió hoy día 8 años para que él esté preso, ¿verdad?, por haber hecho ese daño a la infraestructura. Me parece que es desproporcionado, más cuando vemos, por ejemplo, que Jaime Orpiz, el senador, ¿verdad?, que llegó a sentencia finalmente en el caso Corpesca, le dieron 5 años, además conmutable con la pena que ya había que lo había afectado, por lo tanto va a estar cerca de 3 años preso. Entonces uno ve la proporcionalidad y la verdad es que uno no se explica ese tipo de situaciones. Claro, pues uno se cuestiona lo mismo, y es lo que además estamos viendo ahora en pantalla. Ministerio Público pide 8 años de cárcel a profesor que rompió un torniquete del metro en inicio del estallido social, lo mismo que nos das cuenta tú, Nico. Sí. Y que claro, ahí uno inmediatamente se pregunta de qué manera también opera la justicia respecto a este tipo de situaciones. Y yo ahí quería preguntarte, tú das cuenta también de que de momento todavía hay 42 personas que siguen en esta condición de prisión preventiva en Santiago, 16 en Antofagasta, 8 en Concepción, 1 en San Antonio. En términos generales, ¿manejas tú cuáles serían las acusaciones que más se repiten en contra de este grupo de personas? Sí, la mayoría de los casos es por porte, como te digo, de artefacto explosivo. Por eso lo que hablamos ante los hidrocarburos y el hecho de que además en su mayoría se han descartado que las personas hayan manipulado hidrocarburos, por lo mismo no habrían tenido explosivos en sus manos. Bueno, vimos el caso también de la infraestructura de Pedro Valdía, ¿verdad?, donde también se acusa que Carabineros también incitó. Hay algunas personas algunos afectados, ¿verdad?, algunos jóvenes que hablan de que les cargaron pruebas. O sea, los hechos son bien escabrosos, y lo que más nos preocupa nosotros como medio también el estado carcelario de esas personas. No sé si ustedes pudieron ver, yo los invito a revisar nuestras plataformas. Nosotros publicamos un informe del 7º Juzgado de Garantía de Santiago hace un tiempo, que uno de los ministros se apersonó directamente en la cárcel Santiago 1 y mostró, ¿verdad?, una serie de condiciones que son bastante poco dignas, bastante indignas y que se pueden incluso catalogar como violación a los derechos humanos, donde se ve que presos viven en lugares muy hacinados, sin las medidas sanitarias que corresponden en el caso de pandemia, sin el higiene correspondiente, no tienen agua, no tienen baño, ¿verdad?, tienen que a veces hacer sus deposiciones en una caja, hay gente con VIH que no se está tratando. Entonces pensemos, un joven, ¿verdad?, que el final del día fue absuelto, vivió 14
meses en estas condiciones siendo inocentes. Claro. Yo no digo que todas las personas que están hoy día presos, ¿verdad?, por la revuelta puedan ser inocentes, no, para nada. Puede que haya situaciones donde efectivamente se hizo saqueo, se hizo un gran daño a la infraestructura o a Carabineros de Chile, pero la pena tiene que ser proporcional al hecho, y también la prisión preventiva debiese ser una excepción, debiese ser un recurso de última ratio, como dicen los abogados, en el sentido de que no debiese irse cualquier persona a prisión preventiva, más en estas condiciones de pandemia, donde los jóvenes no pueden ver a sus familias, donde no reciben visitas, o sea, hay una serie de condiciones bien adversas para estos jóvenes. Nico, y cuando pasa, por ejemplo, que nos encontramos con declaraciones como la que hizo el propio intendente Guevara hace un poquito más de un mes y medio atrás, que señalaba lo siguiente: intendente Guevara enciende la mecha, no son manifestantes, son simplemente delincuentes. Declaraciones que entrega el día 4 de marzo del año 2020, y que, bueno, da cuenta también de que son impresiones que él sostiene sin necesariamente que haya estado de manifiesto ya los resultados de las investigaciones. Sí, a ver, estas personas cuando opinan y cuando dan ese tipo de impresión a los medios, ellos tienen que entender que ellos son autoridades. En este caso, el intendente de Santiago o el ministro del Interior, que también fue bastante vocal, Gonzalo Blumel, que hoy día es candidato a la Constitución, ¿verdad? La verdad es que lo que ellos dicen termina siendo al final, y por eso se discute tanto si estos son presos políticos o no son presos políticos, efectivamente si presionan con sus dichos al aparato del Poder Judicial y también al órgano del Ministerio Público, ¿verdad? De cuánto logran ellos ser influenciables por los dichos de la autoridad y del Ejecutivo. Nosotros ponemos un caso en el reportaje donde Gonzalo Blumel da ciertas declaraciones una vez que el Poder Judicial deja solamente a una de 44 personas en prisión preventiva. Bueno, luego de sus dichos se recalifican las penas de estas jóvenes y quedan los 44 presos en prisión preventiva. Y bueno, él sale nuevamente, en este caso, a hacerle un cariño al Poder Judicial y están muy contentos por la medida tomada. Entonces, ¿hasta qué punto ellos logran influenciar el aparato público y al Poder Judicial? Es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Nico, y de todas maneras este tema, y también en general, lo que ha pasado desde el 18 de octubre del 2019 en adelante, ha generado también reacciones a nivel internacional, y por lo mismo hay declaraciones que quiero revisar junto a ti de una diputada canadiense, y ahí vemos el hilo y dice lo siguiente: Canadá, y ahí etiquetan a la diputada, @JennyKawanBC. Diputada canadiense pidió a su gobierno que medie ante violaciones de derechos humanos en Chile. Y ahí, bueno, ustedes también recogen algunas declaraciones de ella. Creo que revisemos parte de ese video en esta conversación donde ella se refiere a este tema. They have filed condemning reports calling for immediate action, citing extreme human rights violation by the Chilean government and the use of political imprisonment as an instrument of repression. It's therefore important for the Canadian government to take a role as a peacemaker and protector of human rights and follow the lead of dignitaries from other countries like Germany, who have denounced military and police repression since October 18th, 2019. Ahí veíamos las palabras entonces de esta diputada. Cuéntanos tú, Nico, en términos generales, cómo es que esto termina también considerando parte del interés del Parlamento canadiense, en este caso, como lo consigna esta diputada. Sí, fue bastante sorpresivo este mensaje, la verdad. Nosotros indagamos, primero, bueno, traducimos el video para que todas las personas pudiesen enterarse de lo que decía la diputada. Ella es Jenny Kwan, del partido New Democratic Party, o NDP, que es como uno de los partidos más progresistas en Canadá. Y bueno, ahí nosotros llegamos a una persona que se llama Paola Ardiles, que ella es profesora de la Universidad de Simon Fraser en Canadá, y ella hizo de las veces de coordinadora de distintas agrupaciones
violaciones de derechos humanos y agrupaciones, ¿verdad?, canadienses, de residentes también y ciudadanos canadienses, donde hicieron una serie de acciones durante la revuelta, ¿verdad?, del 18 de octubre y durante el 2020, para que los diputados del Congreso canadiense tomaran conocimiento de las violaciones a los derechos humanos en Chile. Y gracias a esa petición, a ese trabajo que ellos hicieron, llegaron a la diputada Jenny Kwan, donde finalmente se ingresa una petición para que el gobierno canadiense, ¿verdad?, liderado por Justin Trudeau, pudiese en este caso asumir un rol de mediador o pacificador. Ella habla de peacemaker, para efectos de que pueda intervenir en lo que está ocurriendo hoy día, ya sea las violaciones de derechos humanos como también las que están ocurriendo durante la pandemia. Nico, y para ir finalizando también, ya que se nos va acabando los últimos minutos de este bloque, ¿ha habido algún tipo de respuesta formal por parte del gobierno chileno ante esta solicitud? Nada, no tenemos noticia de que el gobierno haya acusado recibo de este mensaje, y además es una petición que se ingresa a través del Congreso y tiene todo un conducto, ¿verdad?, institucional que tiene que seguir. Ya, pero te mantenemos entonces el silencio de parte del gobierno, al menos respecto a este tema. Nico Yáñez, el tiempo vuela, sí. Siempre conversando contigo, se nos ha pasado muy rápido, revisando esta cadena de hilos en Cadena Nacional, esta sección que ya se ha ganado el cariño de muchos que nos preguntan semana a semana también por los temas que vamos narrando aquí junto a ti. Quisiera decir algo muy corto, Vicky, a nombre del equipo de NYC, ¿verdad?, en este caso en representación de ellos, quisiera dar un rechazo, ¿verdad?, a la misiva que envió las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, a el canal de la red. Solidarizamos con ese equipo porque nos parece que una institución que no es deliberante, ¿verdad?, y una institución que es obediente a la sociedad civil no puede estar haciendo este tipo de acciones porque efectivamente afectan a la libertad de expresión. Sí, pues bien ahí aclarado el mensaje. Me sumo también a las palabras que dicen ustedes respecto al rol de, bueno, en este caso del ejército en particular. Así que, Nico, de verdad que muchísimas gracias por esta conversación. Hacemos eco además también de tus palabras acá al cierre en esta sección de Cadena de Hilos, y ya la otra semana nos encontramos nosotros, pues. Y de esta forma vamos finalizando este capítulo de Cadena Nacional. Les agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Mañana nos reencontramos a las 9 de la noche en punto a través de la pantalla de Vía X. Así que desde ya nuestra cita agendada. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.